La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso. Último día casi laborable de esta semana. La actividad ha empezado a regresar a una normalidad que no sabemos cómo será, cuánto tardará en construirse, pero de alguna manera empieza ya a verse un movimiento en las calles que no se veía hace 2 o 3 o más semanas. No obstante, la tragedia que significan miles de contagiados cada 24 horas y 600, 700 fallecidos también cada 24 horas, el presidente, en un acto que raya entre el cinismo y la locura y la insania, plantea que ante esto hay que ponerse a cantar para no ser pesimistas como el Fondo Monetario Internacional y entonar todos, tomados de la mano, aquella canción famosa que hizo famosa Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, dijo el presidente, mientras los panteones ven desfilar carrozas fúnebres, los hornos crematorios trabajan 24 horas del día y él pues se prepara para una pequeña gira Michoacán, en Jalisco nomás va a pasar, porque como no se lleva él con Enrique Alfaro, no tendrá ni siquiera la decencia política de un telefonazo, gobernador, estoy pasando por su estado, no. Él es el soberano, el soberbio, el monarca. Lo que no se da cuenta es, como el cuento aquel de Christian Andersen, si no estoy equivocado, va encuerado mostrando sus imperfecciones, exhibiendo su abultado rumen, no obstante que sus serviles, sus cercanos le dicen qué ropajes tan lujosos lleva su majestad. En realidad, como bien dijo aquel niño en la inocencia de su edad, va desnudo el rey. Así López, va desnudo, va bichi diríamos en Sonora, pero él va a querer levantar esa popularidad caída. Piensa que con esos recorridos va a regresar la intención de voto perdida. Cuánto lo siento, López, eso ya no va a regresar. Y va a pasar por los estados más peligrosos hoy en este país. Sin embargo, a veces piensa uno, yo sin ser especialista ni mucho menos en la cuestión psicoanalítica, tengo amigos que son profesionales de esta rama de la medicina a quienes he preguntado y dicen que en el fondo lo que busca una persona que actúa así es el martirologio, morir en el ejercicio del poder para ser adorado en los años por venir. ¿Será eso lo que quiere López? No lo sé. Pero, en fin, ahí queda su esfuerzo, pues. Vayamos a 2 cosas que creo que vale la pena comentar en este último día laborable de la semana, aun cuando quizá uno de los temas pudiera yo extenderlo en la sabatina o en la dominical. El embajador de los Estados Unidos en México, el señor Christopher Landau, emitió en una plática, en una conversación con la Confederación de Cámaras Industriales, si no estoy equivocado, con Camín, emitió un juicio interesante por lo demás, donde algunos periódicos pusieron en su boca palabras que él no dijo. Pronto, él inmediatamente, valga la corrección mía, inmediatamente él corrigió y dijo, no, lo que yo dije fue esto. En el fondo es lo mismo que cabecearon o manejaron los medios, pero el matiz diplomático es importante. En esencia, lo que nos está diciendo el embajador es que cuando un gobierno en un país interesado en atraer inversión extranjera cambia de una manera sensible las reglas con las cuales se concretaron aquellas inversiones, la incertidumbre y la inseguridad jurídica que se genera tiene efectos negativos en la atracción posterior de inversión.
Esto tiene que ver con el sector de la energía. Compañías americanas se han quejado con el presidente Trump, ya va una segunda comunicación, donde le dicen que las cosas en México están plagadas de incertidumbre jurídica, para ponerlo en lenguaje más o menos claro. Una compañía española que tenía un proyecto para iniciar en el estado de Veracruz, si no estoy equivocado, después de meses de intentos de lograr que le diera el permiso la Comisión Federal de Electricidad para utilizar un porcentaje muy menor, el 10% de la capacidad de conducción de ese gasoducto. Algunos medios han dicho, porque no le quiso vender gas la CFE. No. La CFE ellos no buscaban que le vendiera gas la CFE. El problema, ¿cuál es? Ese gasoducto tiene una capacidad de transporte, por decir algo, de 100 BTUs, vamos a ponerlo para que sea fácil. Comisión Federal de Electricidad apenas utiliza hoy alrededor de 50 BTUs, es decir, el 50% de esa capacidad. Y esta empresa española, Iberdrola, también, si no estoy equivocado con lo que me han comentado, apenas iba a utilizar el 10%. Sin embargo, la posición ideológica aceda, caduca de Nale, Romero y Bartlett, y también de López, los llevó a decidir: no te doy permiso para que utilices ese porcentaje de mi gasoducto, que no es de él, o sea, es de una compañía privada, pero está al servicio de Comisión Federal de Electricidad. Tal parece que aquella inversión ya no se va a concretar, no obstante una carta al presidente y que éste dice quieren negociar. El hecho es que el daño ya está concretado. Aquí la pregunta, antes de pasar al otro tema, aquí la pregunta sería: ¿están conscientes estos nuevos 4 jinetes del apocalipsis del daño que le están causando al país y a la economía y su crecimiento futuro? ¿Están conscientes del conflicto que están generando y donde los únicos perjudicados vamos a ser los mexicanos, los consumidores, los usuarios de energía eléctrica más limpia y más barata sobre todo? No solo no tienen conciencia, sino que les vale, ya sabe usted qué. Es el peligro de estos personajes que creen que llegaron al gabinete o a posiciones de poder para hacer la revolución proletaria mundial. Excepto Bartlett, no, ese lo sacamos, ese señor se cuece aparte. Pero la Nale, Romero, la Heréndira y otros por ahí, el doctor Ackerman, esposo de la señora Sandoval, y Martí Batres y este por allá. Y toda ese grupo de... Yo no sé si estos piensan que por tener un apellido de aquellos que participaron en un secuestro, acto cobarde por definición, o que a un robo bancario, a un asalto bancario le llamaban expropiaciones, si creen que por llevar el apellido de esos automáticamente los convierte en representantes de una acción revolucionaria transformadora, están muy equivocados. Sus familiares hicieron lo que consideraron deberían hacer hace 50 o 60 años. Pero no es por ósmosis que se transmite ese fervor, o al menos aquella decisión que uno puede no compartirla. Pero al final de cuentas aquellos hicieron lo que consideraron en ese momento debía hacerse. Equivocados o no, se arrojaron. En cambio, estos que son apenas unos burócratas de tercera, enriquecidos todos ellos, avergonzados, como escribió una columna muy interesante Sergio Sarmiento hace 1 o 2 días, o 3 días, donde dice él: los ricos vergonzosos o algunos se avergüenzan de la riqueza que han acumulado. Y en el momento, al ser personajes públicos y se les señala, se les critica, en ese momento se arropan con el prestigio revolucionario de los parientes para decir: quieren atacarme, pero porque estamos en una fuerza revolucionaria transformadora. Hipocresía pura, sinvergüenzada vil.
simplemente para seguir conservando ese halo dizque de actitud revolucionaria. No, hombre, son cínicos, son sinvergüenzas que se han enriquecido y hoy lo cubren con dizque donaciones de mi papá generoso, de mis parientes y esto. Al final de cuentas, si les regalaron eso o no, pues ya tienen el poder para ocultar eso y López no les va a hacer nada porque son sus protegidos. Pero lo importante es esa hipocresía, ese afán de verse revolucionarios chic. No, hombre, llegaron 60 años tarde, compañeros. Ya no les tocó a ustedes hoy ser revolucionarios, si es que insisten en ese adjetivo. No es hacer lo que ustedes, ni Batres, ni el otro, ni Leréndira, ni esto, hacen. No, hombre. Eso que ustedes hacen es una sinvergüenzada, una hipocresía. De tal manera, pues, que no les queda ese papel. No sean hipócritas y no se quieran escudar en el apellido de que acá su pariente, su esto, su lo otro. Aquellos eran otros López. ¿Qué podemos decir de la actitud revolucionaria de Batres? Revolucionaria científicamente porque logró lo imposible, inventar la leche con caca. Un individuo que pasa de porro a fabricar leche con caca y luego a legislador. No, hombre, eso no es ser revolucionario. ¿Qué cree que se ve muy bien en smoking con su señora esposa en Bellas Artes, condonando con su presencia a este paidófilo, este pederasta que está preso en los Estados Unidos? La gente sabe quiénes son. O por allá la otra que inventa un atentado para hacerse la mártir. No, hombre, no les queda el papel de Rosa Luxemburgo de la CONASUPO. No les queda ese papel. Son burócratas encumbrados. Y ahora vienen a presentarse envueltos en la bandera, que son ellos una fuerza revolucionaria transformadora. Fuerza revolucionaria transformadora, diría Paco Sea, mis cataplines. En fin, no cabe duda que hay varios personajes que rayan en lo artístico en la 4T. Todos estos que mencioné, más otros muchos, son simplemente histriones, actores que piensan que están representando el papel de los revolucionarios en una obra. No, hombre, mucho les falta para eso. Llegaron 60 años tarde y no quieran escudarse en el apellido familiar para aquellas glorias, si se le puede llamar a aquellos delitos del orden común que cometieron aquellos. No les alcanza. Prudencia, mesura, humildad. No presuman una actitud revolucionaria de la cual carecen y que además ni siquiera entienden. Falsarios que son. Soberbios, usufructadores del poder, aprovechados, gandallas, diríamos acá entre nosotros. Le agradezco su presencia aquí y nos vemos en la sabatina. Va a estar buena. Recuerde usted que mañana es la tercera marcha que organizará Frena estas marchas móviles. Vamos a ver qué sucede. Andará el presidente por allá, por esos caminos de Dios, y saldrán cientos o miles de automóviles a bloquearle el acceso a ciertos lugares, etc. Va a ser interesante. Pero eso lo platicaremos en la sabatina. Por lo pronto, la del viernes en este momento termina. Gracias.